Continuamos conversando con el padre Ivo. Anteriormente ya nos había conversado de que había que tener un ideal en la vida, que fue una frase que le dio un padre que lo guió para ser sacerdocio. ¿Cuándo entró padre Ivo al sacerdocio usted? Bueno, yo entré al seminario cuando tenía 17 años, casi 18 años, en el año 47, y eran 6 años de estudio, dentro de la cual estaba el servicio militar. O sea, de esa frase y de su experiencia con paseo o ese fin de semana que estuvo en la granja, en los campos, Sí. y que se dio cuenta que tenía esa vocación prácticamente 3 años después, ya ingresó, 4 años después, ya ingresó al sacerdote. Sí. O sea, fue como un flechazo eso, se dio cuenta de inmediato y tomó la decisión de su vida. Un flechazo, pero que venía a completar todo un ambiente familiar. Entonces, que mi padre estaba metido, mi madre también. Estaba en lo que llamaba el socorro de invierno, que es decir, la ayuda a comedores para la gente que no tenía con qué comer, ayudado por la Cruz Roja Internacional. El ambiente familiar también influyó mucho en eso. Influyó enormemente. Y cuando usted le dijo a sus padres que quería ser sacerdote, ¿cómo fue eso ahí? Lo dije 2 meses antes de entrar, porque yo me lo guardé para mí. Claro. Solamente a un sacerdote le hablé 2 años antes de entrar, o menos, que me animó. Después lo dije a mi profesor de último año sacerdote también, cuando él me lo preguntó. Y a mis padres lo dije cuando era el momento de elegir, porque mi padre me dijo: ¿dónde vas a estudiar el próximo año? ¿Vas a ir a la universidad o qué? Pues todavía no tengo la decisión, te lo diré al tiempo. Entonces ellos lo sospechaban. Sabían las inclinaciones ya. No, se alegraron. Sí. Para ellos fue la gran alegría. O sea, tuvo un tremendo apoyo en su familia, en su decisión. La familia, bueno. Entonces, el problema que pasó es que el último año, por el servicio militar, que era por la guerra de Corea, se nos había prolongado de 6 meses, ya. Porque había amenazado de esa Tercera Guerra Mundial. Tuvimos 3 meses más en el seminario, todos los que habían hecho el servicio militar. Nos ordenamos 70 en mi curso. 70 sacerdotes. En mi curso. En una sola ordenación. Una sola diócesis. Y un país como Bélgica que que tenía 8 millones de habitantes. Claro. Pero en mi diócesis había 3.500 sacerdotes diocesanos. Había un sacerdote por 550 habitantes. O sea, por eso los países de subdesarrollados miraban hacia Bélgica para que vinieran a apoyarlos con los sacerdotes. Francia, España. ¿Sí? Entonces hubo un llamado, leí en una revista, revista teológica, una descripción de la situación en América Latina, pidiendo en el fondo sacerdotes que las diócesis ricas de sacerdote compartieran su abundancia. Su abundancia con la escasez. Claro. Entonces, yo lo leí, conversé con amigos, bueno, dije, mi vocación era mi diócesis y punto. Ya voy a tener, si tengo como profesor de colegio a jóvenes, al menos orientarlos por ahí, como vocación, porque habían abierto un seminario nuevo en Lovaina, la ciudad universitaria, para preparar sacerdotes y acoger sacerdotes de América Latina que venían a estudiar allá. Pero me nombraron apenas ordenado, el 20 de diciembre de 53. Fui nombrado profesor, llegué a mediados del año, y estuve 3 años en ese colegio, donde me encontré muy bien. Y el tercer año tenía al final un curso. Allá el sistema es profesor jefe, que tenía la mayoría de las horas de clase en el mismo curso. Así que conocía a los alumnos. Yo enseñaba latín, historia, francés,
algo de geografía también, en distintos cursos, pero más de la mitad, 17 horas, era en el mismo curso. Así que conocía. ¿Y ahí tomó la decisión? No, un amigo de mi curso me llamó, me escribió que había un alumno, un alumno suyo que iba a venir de interno a este colegio y que tenía 15 años, inquietudes vocacionales. Entonces me lo encargaba a mí. Entonces empecé a conversar. Claro. Y un día el tipo era medio tímido, hablaba poco, entonces cuando venía a conversar no sabía mucho qué decir. Y de repente vi una revista que acaba de llegar con un artículo del mismo sacerdote argentino, parece, sobre América Latina, sobre el problema de falta de sacerdote. Y había decidido no leerlo porque ya conozco el problema. Pero no tenía nada que decir, empezó a explicar el problema de América Latina a este joven. Usted le explicó como si fuera un gran conocedor del tema. Por la boca muere el pez. Claro. Entonces, ocurre normalmente. Al final, me dije, ¿y yo por qué no? Al final de su charla. La charla con el joven, que nunca más volvió a ver. Claro. Me decidí, y 2 meses después había decidido, pero fui a ver a Pero mi se obispo. produjo la conexión con América Latina. Sí. Fui a ver al mi obispo, cardenal, le expliqué, pidiendo, porque había pedido consejo al sacerdote que me había dirigido todos estos años, que me había aconsejado pedir ser vicario en una parroquia para tener experiencia pastoral antes de venir. El obispo aceptó y tuve 3 años de vicario en una parroquia, también industrial, medio campesino, a 7 kilómetros de mi pueblo natal. Y allá, después fui a ver. Y mientras tanto conocí al padre Alejandro. Alejandro de Champ. Que estaba en una parroquia a 5 kilómetros de ahí, pero ahí a 5 kilómetros, mucho más distancia que aquí, porque los pueblos están muy juntos. Él era párroco allá, y él decidió, en el año 57, decidió venir a América Latina. Y la razón por la cual estoy en Valdivia es porque él llegó a Valdivia. ¿Y cómo llegó a Valdivia? Porque yendo a pedir permiso para salir, donde el obispo se encontró en la sala de espera con Monseñor Santos, recién obispo de Valdivia, que venía a pedir curas. O sea, la conexión entre el padre Alejandro y Valdivia fue la intercesión de Monseñor Manuel Santos. Sí, porque se encontraron que andaba en eso buscando. Porque él no pensaba en ninguna parte, que quería estar en el mundo obrero. Ya había tenido su hermano de profesor, sí, de griego, de historia, de geografía, de todo, lo llaman, pero a él no lo conocía y había tenido 2 de sus hermanos menores en mi curso. ¿Y la decisión suya fue porque usted conocía al padre Alejandro? No, la decisión estaba tomada antes de conocerlo. Pero no sabía cómo irse a Valdivia. ¿Cómo decidió Valdivia por la conexión con el padre Alejandro? Yo todavía no conocía, supe de Valdivia un poco por lo que escribía, pero cuando recibí el permiso, el colegio en América Latina, me preguntaron, oye, Alejandro está solo aquí, ¿podrías ir allá? Y entonces, a mí me gustó la idea, no tanto por el padre Alejandro, apenas lo conocía, pero por el clima. Porque tengo horror, no horror, pero tenía miedo. Toda mi infancia había escuchado del Congo belga, el calor que había, tenía un tío que había estado ahí, y yo no quería ser misionero en países calurosos. Sí. Entonces, que llovía mucho, hace frío, me gustó el clima. Entonces, por eso cuando me preguntan por qué vino a Valdivia, le dije, porque llueve. ¿Le gusta la lluvia? No, me gusta lo verde. Lo verde se paga con agua. Sí. Pero de 2 ríos se vino también a una ciudad que tiene muchos ríos. De muchos ríos. Sí. Estamos conversando con el padre Ivo
su decisión que tomó para primero ingresar como sacerdote, esta frase que lo marcó, hay que tener un ideal en la vida. Después las coincidencias de Monseñor Manuel Santos cuando andaba buscando sacerdotes en aquellas países que tenían abundancia de sacerdotes como era Bélgica, y cómo su amistad con el padre Alejandro de Cham también influyó para que él llegara a nuestra ciudad. De dos ríos se vino muchos ríos, padre Ivo. Hemos estado conversando un largo rato de cómo fue todo el proceso para llegar a esta decisión de venirse a nuestra ciudad, de su decisión que tomó para ser sacerdote. ¿Cuál ha sido la experiencia que más lo ha marcado en nuestra ciudad? Bueno, no tanto el terremoto, que fue el principio. Después llegué a Valdivia, después de 3 años, el obispo me mandó a la catedral directamente. A los 30 y casi 34 años fui nombrado párroco de la catedral, a lo que provocó sucesor del padre Manuel Cid, tío del padre Tibaldo, actual párroco de la catedral. Entonces, ella fue que me veía activo, con ideas y todo, que fue con una parroquia piloto. Muy bien de él, pero no. Y ahí me encontré, yo que venía con el ideal de trabajar a los pobres, me encontré en la parroquia rica. Claro, la del centro de la ciudad, más encima. Con un barrio pobre de beneficencia y campo. Entonces me dediqué, y quizás lo que más me... ¿Lo ha marcado durante todos estos años? No me marcó, pero me caracterizó, me hizo un personaje, es que muy rápidamente, ya en los años 63, 64 y 65, yo fui marcado como cura comunista. Por lo que decía, nunca hablé de política en la prédica, pero siempre hablaba de la justicia social, el deber que uno tenía con el prójimo, que no era, uno no podía decir que amaba a Dios y no amaba a su prójimo, era un poco todo el tema permanente. Y hubo gente que lo encontraba muy bien y otros que lo encontraron muy mal, porque era excitar a la gente. Y eso siguió hasta los años 60 a 70, a 70, el 73. Me acuerdo que cuando fue elegido Allende, una persona me sacó en la calle y dijo, es la culpa de ustedes, los curas, que estamos ahora en un régimen marxista. Bueno, y fue en 73, con el movimiento, con el golpe de Estado, el pronunciamiento, como dicen. Yo no puedo decir que me llamó la atención, digamos, me escandalizó, porque de todos andaba muy mal. Me acuerdo que esa mañana, cuando alguien me llamó por teléfono a decirme, hay junta militar, yo sabía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque era el caos. Entonces, por otra parte, yo no tenía idea de cómo actuaban los militares. Y fue después de 15 días, ya estaba fijado, pero tenía como general el Muñoz, no me acuerdo con su nombre, pero no era Bravo Muñoz. Bravo Muñoz, que era la persona que después estuvo el jefe del Estado Mayor, pero que Pinochet descartó porque le reprochó la DINA, y el ayudante principal era el coronel Sinclair, que era muy buena persona, sí. Que uno puede conversar con él. Entonces que yo lo vi suave, como quedé 15 días, pero supe de abusos, los denuncié con una carta al general, carta que después, cuando salía para Europa,
la dejé en el Vaticano, dice, reprochando los primeros abusos, torturas que había escuchado. Que le habían escuchado a usted. Entonces, cuando volví, el obispo me dijo, cuando le pregunté cómo anda mal, me dijo, porque parece que es cierto que torturan. Porque al principio uno creía que era exageración, la propaganda, porque me llamó la atención en Europa que todos, Allende era como un santo. Un santo que, pues cuando, bueno, todos los regímenes hay de todo, había excesos del lado de la extrema izquierda que, bueno, no puedo juzgar lo que pasó, pero de repente que en 73, cuando los militares intervinieron, había caos social, la huelga de los camioneros, todo paralizado. Así que había que salir. Bueno, hemos estado en una amena conversación con el padre Ivo. Lo hemos conocido, no solo al personaje, hemos conocido a la persona. Cómo fue su infancia en Bélgica. Las cosas que lo marcaron para que tomara la decisión de su vida de ser sacerdote. La frase clave, hay que tener un ideal en la vida. Las cosas que lo marcaron en sus 51 años de permanencia aquí en Valdivia, primero el terremoto, el maremoto, el terremoto de la democracia, que también lo marcó, y que también le dio la característica que la ciudadanía lo conoce, como un padre que ha estado permanentemente al lado de los que más lo necesitan. Es el personaje de hoy día. Es el personaje que hoy día hemos entrevistado y hemos conversado con él en forma amena y tranquila, con el padre Ivo Brasseur. Padre, yo lo invito a que se despida de nuestros televidentes y agradeciéndole su gentileza de escucharnos y de conversar. Voy seguramente dentro de menos de 2 meses dejar la parroquia, pasar definitivamente a retiro. Hace 6 años que debía hacerlo, pero pasar a retiro por estado de servicios. Lo único que puedo decir, cuando lo dije ya a mis feligreses, cuando alguien les muestra el sol con el dedo, ustedes miran el sol y no el dedo. Ojalá que cuando alguien les muestra a Dios, no mírenlo, Él es dedo, no es Dios. Que lo muestren, que miren lo que muestra y no el dedo que no va a permanecer siempre. Entonces, que lo único que pediría es que se olviden del personaje y que miren a la persona que está mostrando. Eso. Es lo que hemos estado buscando hoy día nosotros. Hemos estado buscando a la persona y no al personaje. Gracias por estar con nosotros y en otra oportunidad conversaremos nuevamente con algún personaje buscando la persona. Muchas gracias. Soy Daniel Morales Pinilla en otros personajes de actualidad.